soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Los intermediarios financieros, conceptos genéticos. Bueno, vamos ahora a ver el tema del inversor nacional, que es la teoría que está detrás de esto y los mercados. Bueno, nosotros vemos, esto se conoce como la teoría de los mercados eficientes. Hay una breve referencia histórica muy cortita, pero para que veamos que esto, que es la teoría financiera, que ha tenido un gran impulso a partir de la década del 50 del siglo pasado, que hace 50 años, 60 años, sin embargo, no es nuevo, es muy viejo. Hay un señor, Girolamo Cardano, italiano, matemático, que en 1565, o sea, hace 550 años, escribió un librito que se llamaba Libro de los Juegos de Azar, en que definía la noción de juego justo, que es muy importante para todo lo que después vamos a ver en los instrumentos que se negocian en el mercado de capitales. Y ese juego justo era aquel que era justo para los participantes, o sea que no estaba a favor de ninguno de ellos y que es la base de lo que se conoce como el modelo martingala. Por ahí algunos habrán escuchado, por ejemplo, referido a la ruleta, que es un juego martingala, porque no está a favor de nadie, digamos, ¿no? Y las probabilidades sean mayores para la banca que para el apostador es otra cosa, pero no está favoreciendo a nadie en particular. Ese modelo martingala dio lugar al desarrollo actual, digamos, ya con la moderna teoría financiera, de un modelo de prueba del comportamiento de los precios de los instrumentos financieros. Por lo que se interesa, sobre todo en el mercado de capitales, o sea, donde se negocian, como vimos en la clase de ayer, títulos representativos del capital, o sea, acciones, y títulos representativos de la deuda, o sea, bonos, el interés de los inversores, sea para comprar o para vender, es, bueno, ver qué pasa a futuro, o sea, cuál es la evolución prevista, si se puede prever la evolución de esos precios para el futuro. Porque en función de eso, cada uno tomará la decisión. Si yo tengo el bien, ese instrumento, y mi previsión es que va a bajar el precio, ¿qué harían ustedes? Lo venderían antes que valga menos, ¿cierto? Y si quieren comprarlo, ¿qué harían? Esperarían que baje el precio para comprarlo. Y así y viceversa en las otras situaciones. Entonces, pero para eso hay que tratar de prever, estimar cuál puede ser el precio mañana, la semana que viene, el mes, etc. Bueno, esos modelos se llama el modelo de paseo o caminata aleatoria, random walk en inglés, lo definió así por primera vez Pearson en 1905, ya hace más de un siglo. Bueno, existen modelos después estadísticos, matemáticos, se conocen como RW1, RW2 y RW3, no viene el caso, eso a título meramente informativo, requieren bastante instrumental estadístico y son modelos que se corren por computación, ¿no? Pero en definitiva, ¿en qué consiste esto del modelo de paseo o caminata aleatoria? Aleatoria sabemos que tiene que ver con qué? Con el azar, ¿no es cierto? Es como tirar la moneda, no sabemos si va a salir cara o cruz, ¿sí? La caminata aleatoria es cuál es el próximo paso, ¿no? Y podemos averiguar cuál es el próximo paso.
próximo paso sería cuál es el próximo valor, en el caso del instrumento financiero, que tendría. Tenemos una historia de valores que ha ido teniendo esa acción o ese bono a través del tiempo, miramos los últimos 3 meses, 6 meses, 3 años, lo que queramos, y tenemos una trayectoria de precios, ¿sí? de ese activo financiero. Ahora, teniendo en cuenta esa trayectoria, podemos inferir cuál va a ser el próximo paso, o sea, cuál va a ser el próximo precio, sería. Bueno, este modelo de la caminata aleatoria, Random Walk, ¿no es cierto?, intenta prever cuál es el próximo paso, digamos, y en la medida que esa previsión se acierta, bueno, y yo después tomé la decisión de comprar o vender, como dijimos antes, según me convenía, en función de ese precio estimado. Si es cierto, me habrá ido bien. Y si el paso fue distinto, o sea, el precio fue otro, me habrá ido mal. Hay quienes sostienen que esto de la caminata aleatoria es como, dice un autor, como el paseo de un borracho en la cubierta de un barco en alta mar picado. Barco en alta mar picado, va, sube, baja, ¿no es cierto? Y este además está borracho. Entonces, ¿cuál es el próximo paso del borracho en esa cubierta? Bueno, no hay forma de saber para dónde va a poner el pie, ¿no es cierto? ¿Dónde voy a parar? Bueno, entonces dice, bueno, esa caminata sigue un proceso aleatorio, de azar. Y lo que intenta estos modelos es, dentro de esa aleatoriedad, siguiendo la teoría de las probabilidades, es tratar de decir dónde va a poner el pie el borracho. O sea, cuál va a ser el próximo precio de ese activo financiero. ¿Sí? Bueno, eso luego, este otro señor Louis Bachelier, un matemático francés de 1900, escribió un libro que la base de todo lo que posteriormente se desarrolló como la teoría que sostiene el mercado de capitales, que ya existía. Debo aclarar que el mercado de capitales no es un invento del siglo XX. Las primeras operaciones con acciones son de allá por 1600. Cuando empezaron las primeras compañías de Indias Orientales, en Holanda y en Inglaterra, fueron las primeras sociedades por acciones que emitieron acciones y que después empezaban a negociar, y ahí nacieron los primeros mercados o bolsas, comercios, donde se negociaban emprendimientos financieros. O sea, esto para que nos quede claro de que este no es un tema moderno, digamos, de hoy. Hay desarrollo, incluso desarrollos teóricos, matemáticos, estadísticos matemáticos, tienen su tiempo también. Bien. Esa, ya viniéndonos modernamente y al campo de la economía, en 1965 el profesor Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, concordante con la teoría de las expectativas racionales de otro profesor, John Muir, de 1961, y voy a hablar un poquito de esta teoría de las expectativas racionales, prueba que los precios propiamente anticipados fluctúan aleatoriamente. Bueno, lo que dice Samuelson, basado en otro aporte mío, es que los precios no se pueden prever. No es como, a ver, nosotros conocemos los rudimentos de la estadística, de las líneas de ajuste y podríamos hacer proyecciones, ¿no es cierto?, a través de una recta de correlación, de ajuste, y tirábamos hacia adelante y decíamos, bueno, este sería el valor. Esto en los precios de los activos no sirve. Por eso estos otros modelos que intentan representar ese paseo del borracho en la cubierta en alta mar, explicado, para ver dónde pone el pie, esos modelos intentan esa aleatoriedad, buscar a través son modelos de simulación, en donde se simulan muchísimas veces y en función de dónde caen eso, uno dice, bueno, hay
el próximo precio, vamos a hablar de precio, sería tanto, con una probabilidad del tanto por ciento. No es que se va a hacer, sino le da probabilidades de precios futuros de los activos que se están negociando en función del historial. En el mismo sentido, otro autor importante en este tema, Mandelbrot, en el año 66. Como conclusión, Samuelson en el 98, hace relativamente poco tiempo, él sostiene que el mercado, la bolsa, el mercado bursátil, es microeficiente, pero macro ineficiente. ¿Esto qué dice? Para averiguar, o si nosotros queremos proyectar el precio de un activo a través de estos modelos de Random Walk, solemos obtener resultados bastante buenos, digamos, que después, cuando vamos a la realidad, ese precio anda más o menos por lo que habíamos estimado que sería, ¿sí? Pero activo por activo, individualmente tomado. Ahora, si queremos aplicar esta misma idea a los índices de mercado, que son los que resumen el comportamiento de todos los activos que se negocian en ese mercado, ya no sirven. Los modelos son ineficientes. Por eso dice Samuelson, son micro eficientes, pero macro ineficientes. Que cumple mejor para acciones individuales que para los índices de mercado. Y llegamos a ver don Eugene Fama, que es también premio Nobel de Economía. Mira, hay muchísimos premios Nobel de Economía en el ámbito de las finanzas. Esto demuestra la importancia que las finanzas han tomado en el contexto de la economía en los últimos ya 40 o 50 años. En el año 1970 tiene su primer planteamiento de tema, que después tiene una revisión en el año 90. Pero antes de hablar de FAM, específicamente, vamos a hacer antes yo había citado que Samuelson, basado en la teoría de la expectativa racional en Newton, ¿no? Decía lo que dijimos recién. Vamos básicamente a reseñar qué es esto de la teoría de la expectativa racional. ¿Se acuerdan que en la primera unidad nosotros repasamos los dos grandes paradigmas, digamos, de las ciencias económicas, de la administración, de las finanzas, que era el paradigma del hombre económico, absolutamente racional, que resolvía tratando de tomar decisiones, tratando de alcanzar el mejor resultado. Y que estos eran modelos de, ¿cómo se llama? De optimización. Maximización o minimización según sean ingresos o resultados o costos. ¿Sí? Frente a esto aparecía lo que originalmente había desarrollado ¿quién? El otro modelo, Herbert Simon, el modelo del hombre administrativo, que era de una racionalidad limitada o acotada, ¿sí? En donde lo que este decisor buscaba no era el mejor resultado, sino que como estaba limitado en su racionalidad por múltiples aspectos, buscaba un resultado que le resultase satisfactorio en el momento en que tomaba la decisión. Que resultado satisfactorio que a futuro, incluso ese futuro podría ser mañana, dejaba de ser satisfactorio y buscaría un nuevo resultado que nuevamente fuese satisfactorio. Pero mientras tanto resolvía el tema, porque además no nos olvidemos que un aporte muy importante Simon le dice las decisiones se toman bajo presión de tiempo. No tengo 16 meses para estudiar y hacer todos los cálculos, tengo que resolver ya. Y bueno, decido con información acotada, decido con dificultades de procesamiento de información, no conozco todas las alternativas, no conozco los resultados de todas las alternativas, y entonces con lo que tengo a mano resuelvo. Y eso busco el mejor resultado, el más satisfactorio en ese momento, que no es el mejor resultado. Bien. Bueno, teniendo en presencia esos dos paradigmas,
John Nutt en el año 61 dijo que la teoría de las expectativas racionales eran una convergencia entre la idea de la racionalidad instrumental o de procedimientos que está tomada del hombre económico. O sea que dice, el hombre es racional desde el punto de vista de los instrumentos y de los procedimientos que usa para tomar decisiones. Usa los instrumentos adecuados, el herramental técnico apropiado para esa decisión, ¿no es cierto? Y sigue los pasos que hay que dar para llegar a la decisión. No anda de a tonta y a loca para decidir. Sigue un procedimiento que es racionalmente coherente. Y usa los instrumentos. Si para esta decisión necesito usar este instrumento, uso este y no uso aquel otro que no me sirve. Eso es la racionalidad instrumental y procedimental. Pero, dice, los decisores en términos de satisfacción, como reconoce mucho esa limitación que tiene el decisor al momento de decidir, dice, en términos de satisfacción, busca la satisfacción más que la optimización completa. O sea, estamos ahí frente al hombre administrativo. O sea, procedimentalmente e instrumentalmente es racional, hombre económico. En cuanto al resultado que busca, no pretende lo óptimo, pretende lo satisfactorio. Y ahí estamos frente al hombre administrativo. O sea, converge lo que hace en su teoría de las expectativas racionales es hacer converger estos dos paradigmas. Bueno, por lo tanto, la forma en que interactúan la expectativa y la racionalidad originalmente da un esquema para interpretar las expectativas macroeconómicas de los decisores y que sirven para formular un sistema de equilibrio microeconómico, donde hay disponibilidad de adquisición de información y diversas opiniones. O sea, la búsqueda y procesamiento de la información sigue la racionalidad del hombre económico, procedimental. En cuanto a las opiniones, bueno, se plantea una serie de preguntas y vinculado con los precios que tienen establecidos esos instrumentos, esos activos financieros en el mercado. ¿Cuánta información tienen? O sea, para esos precios, por ejemplo, acciones de una empresa, ¿se cuenta con toda la información de la empresa? ¿Se cuenta con información actualizada? ¿O tenemos el balance de hace 3 años? ¿O tenemos el balance del último trimestre? No es lo mismo que el precio de una acción esté establecido, porque lo que conozcamos son los balances del año 2010, 9 y 8, y otro que conozcamos los balances de 2014, 13 y 12, y además los del primer trimestre de 2015. Seguramente el precio de esa acción va a ser distinto según la información que tengamos. Si hay incertidumbre, que es el estadio normal que sabemos que se desarrolla en el negocio, las personas para obtener información incurren en costo. ¿Es gratis obtener esa información o hay que incurrir en costos para obtener esa información? Y por lo tanto, todos los posibles inversores están en igualdad de condiciones. Todos pueden, la respuesta implícita, deben incurrir en costos, es sí. Para conseguir información hay que incurrir en costos, no es gratis. Y cuanto más exhaustiva y precisa sea la información, más alto va a ser el costo de conseguirla. Entonces, todos los inversores que están en condiciones de soportar ese costo para adquirir esa información, la respuesta seguramente no, porque no todos tienen el mismo poder de compra. Entonces, no todos los inversores van a estar en igualdad de condiciones. Y eso es lo que en la teoría financiera moderna se llama como información asimétrica. No hay simetría en la información. Cada uno tiene información distinta y por lo tanto
las decisiones que cada uno toma están tomadas sobre bases distintas que no son comparables. Y eso puede hacer que el precio resultante de las operaciones no sea el lógico, sino sea que el borracho ponga el pie en otro lado que aquel en que nosotros diríamos que tenía que poner. Porque los que tomaron las decisiones no tenían toda la información y tenían diversidad de información. Y finalmente, ¿qué proceso vincula el contenido informativo de los precios con la decisión de cada agente sobre la información que busca para tomar decisiones? La pregunta es, ¿la gente, los inversores, vinculan ese proceso de búsqueda de información con los precios o no lo vinculan? Bueno, esto dependerá de la formación técnica, de la capacidad, de la sofisticación del inversor, que esté en condiciones de poder realmente interpretar qué información necesita para tomar las decisiones y para evaluar los precios que existen en el mercado. Bueno, un experto inversor estará en mucho mejores condiciones que un inversor lego, novato, que va y dice, yo quiero invertir, y bueno, no, pero no sé, a ver. Y el otro, no, porque analiza toda la información técnicamente, tiene formación y sabe qué información tiene que buscar para mejorar su decisión. El otro no sabe, dice, no, a ver, aquellos son simpáticos, me gusta esa, compro esa, porque he visto que la propaganda que saca de esa empresa me gusta más que la de la otra. Y eso probablemente no tenga nada que ver con el precio de la acción. Entonces, está la diferencia no solo de la información, sino de la capacidad de los inversores de saber qué información tiene que buscar para alimentar mejor su decisión sobre el precio. El desafío de esta teoría de las expectativas racionales es pasar del refinamiento de las técnicas, que se han desarrollado mucho en el mercado de capitales, a mecanismos del mercado que formen entre todos una opinión. O sea, que esos mecanismos técnicos puedan ser, llamémosle, democratizados, que todo el mundo pueda acceder a la misma información, ¿no? Ese sería como un objetivo. Frente a eso aparece una opinión de Keynes que dice que todo el proceso de formación de precios en los mercados de activos financieros es profundamente irracional. O sea que por más instrumental técnico y por más sofisticados programas de computación y modelos estadísticos matemáticos que usemos, como estos que yo les he mencionado antes, todo eso es una, digo yo ahora, no Keynes, una apariencia de racionalidad, o sea, tratando de encontrarle una apariencia instrumental, tratando de encontrar racionalidad a lo que en verdad no tiene nada de racionalidad. Eso es lo que Bueno, hay teorías más modernas que hay en el año 30, ¿no es cierto?, que se aplica a esto, que es la famosa teoría del comportamiento de la manada, que uno puede verla completada. Comportamiento de manada es aquello que de repente podemos realizar uno acá. Yo hablo con 2 o 3 o 4 de ustedes antes de la clase, digo, mire, cuando yo me rasque la cabeza, ustedes salen corriendo, se levantan y salen corriendo por ahí y gritando, ¿no? Peligro, y salen corriendo. Nada. Y les aseguro que a los 10 segundos está toda la clase corriendo para allá, ¿no? Entonces siguen por la calle. Y a los 20 segundos está toda la clase, salvo algunos, ¿no es cierto?, corriendo detrás. Y después paro uno ahí en el patio y le pregunte así a un corriendo, le pregunte, ¿sí, a dónde van? ¿Qué pasa? No sé, pero ¿por qué correr? Y no sé, allá van corriendo, todos salieron corriendo. Y yo también. Pero ¿y vos por qué corréis? Porque los otros corrieron. Y entonces todos están corriendo y nadie sabe ni a dónde van ni por qué.
bueno, en todos los activos financieros, el dólar, por ejemplo, es un mercado muy especulativo donde pasa eso, ¿no? Y se maneja muchas veces, se induce por comportamiento así, donde como yo dije, yo hago acá con 3 o 4 para mejor. Cuando yo hago que 2 o 3 mujeres salgan un día a comprar un monto más o menos significativo en el mercado y todo el mundo se vuelve loco y sale a comprar. Y otro día hago que 2 o 3 salgan a vender y todo el mundo se desespera y se vino abajo, no salgo a vender y todos salen a vender. Con lo cual se produce la profecía autocumplida. El precio subió o bajó como yo había previsto, pero ¿por qué? Pero nadie sabe por qué tuvo ese comportamiento. Entonces ese es el comportamiento no nada. Bueno, esto es muy claramente bien. A partir de eso volvemos, dentro de un paréntesis, a explicar la teoría de las estructuras racionales. Nos habíamos quedado en Jim Pham, que plantea la teoría de los mercados eficientes, que es un tema central en la teoría financiera. Dentro de eso, un tema central en la teoría financiera. ¿Qué dice? Que los mercados, el grado de eficiencia de un mercado, el mercado financiero estamos hablando, ¿no? El grado de eficiencia de un mercado está en función de que los precios de los instrumentos financieros, y esos son instrumentos financieros, reflejen completamente toda la información disponible sobre lo que esos instrumentos financieros representan. O sea que el precio en el mercado eficiente está reflejando toda la información disponible sobre los instrumentos financieros y sobre lo que representa ese instrumento financiero. Parte toda esta teoría de 2 supuestos que son muy duros, muy fuertes. El supuesto de los costos de información y los costos de transacción son nulos. Esto todos los modelos, sabemos, tienen supuestos que simplifican la realidad. Pero hay algunos modelos, y en finanzas vamos a ver muchos modelos de ese tipo, que tienen supuestos muy fuertes. ¿Qué quiere decir supuestos muy fuertes? Que son muy difíciles de que se den en la realidad, en la práctica. Costo de información es como que yo tengo toda la información disponible, puedo conseguir toda la información que quieren, no me cuesta nada. Ya, incluso porque planteaba a mí la teoría de las expectativas racionales, sabemos que eso no es cierto. Pero además, que los costos de transacción son nulos. Esto también no es cierto, porque yo voy a la bolsa y me cobro una comisión, y la gente de bolsa me cobra su notario. Y si quiero hacer otra operación, tengo que pagar gastos. O sea, no hay costo de transacción nulo. Bueno, sin embargo, estos son supuestos del mundo. Bajo esos supuestos, dice Fama, no, los mercados deben reflejar todas las informaciones. La hipótesis de esta eficiencia de mercado es que los precios de estos instrumentos financieros reflejan el valor. Recuerdan ustedes que cuando repasamos los conceptos de precio y valor en la primera clase, en la segunda clase, dijimos que por qué era importante tener en cuenta estas 2 cosas. Porque en realidad nosotros lo que hacemos es comparar valor con precio. Valor, también repasamos la teoría del valor, teoría objetiva y teoría subjetiva del valor, y nos quedamos con la teoría subjetiva diciendo que el valor es subjetivo, que vale para cada cosa, y una misma cosa vale distinto para distintas personas, e incluso para una misma persona en distintos momentos. Eso es variable. Y precio es lo que es la oferta y la demanda. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a comprar si creo que lo que compro tiene un mayor valor que lo que pago como precio. Y no voy a comprar si al revés. Y si tengo yo en posesión ese instrumento y creo que el precio que me ofrece es mayor que lo que para mí vale, lo voy a vender. Bueno, por eso es importante esa comparación. La hipótesis de eficiencia que dice Fama es que el precio en los mercados eficientes
es aproximadamente igual al valor. O sea, que el precio está reflejando el valor de ese instrumento. Suponiendo, agrego, que ese valor es similar para todos. Porque es subjetivo, pero es distinto. Quiere decir que todos le asignamos más o menos el mismo valor a ese instrumento. ¿Sí? Y por lo tanto, para todos, si el precio refleja este valor, aproximadamente para todos refleja igual. Y además, ese precio que es similar al valor es una función de la información disponible. Bueno, acá lo que está diciendo es que los precios resuelvan adecuadamente, o reflejen, adecuadamente esa información, diferenciando dentro de los rendimientos lo que son rendimientos normales, o sea, ordinarios diríamos, de lo que son rendimientos extraordinarios. Bueno, y así surge que la información nosotros podemos ver que en un mercado, sobre todo en los mercados de capitales, ¿se acuerdan que nosotros vimos que el sistema financiero estaba integrado por 4 mercados? ¿No? El mercado monetario de dinero, el mercado de capitales, el de divisas y el de seguros. Bueno, esto se da sobre todo en el mercado de capitales. Toda la teoría del mercado eficiente y toda la teoría del mercado de capitales. En la información hay 3 grados de información que pueden estar reflejándose en los precios de los instrumentos de precio. Información histórica, o sea, en una empresa, los balances, referido al Estado que emite títulos de deuda, la ejecución presupuestaria, por ejemplo, de los años anteriores. Es histórico lo que pasó. ¿Sí? Puede también haber sumado a esa información histórica la situación presente. Bueno, esto fue el balance de los últimos 3, 4, 5 años, la ejecución presupuestaria, que es lo que estuvimos viendo nosotros en clases anteriores, cuando veíamos el caso del Estado, ¿no es cierto? Y además vemos la foto de hoy o de muy poquito tiempo atrás, eso es lo presente. Bueno, ¿y qué pasó este mes, el mes pasado? O en la empresa, a ver, ¿cuál es el último balance trimestral al 31 de marzo del 2015? Sé los 5 últimos balances, pero además tengo el balance de marzo. Y además tengo alguna proyección pública o publicada, o sea, anuncios que el emisor, en este caso la empresa o el Estado, hace de lo que prevé hacer o cómo prevé trabajar a futuro. ¿Sí? En el próximo tiempo. Es lo publicado. Eso es una información, este conjunto, una información obviamente mucho más rica que la primera. Pero además hay otro estadio mayor, que es a todo lo anterior le sumamos información privada. O sea, eso que sabe el dueño de la empresa, o lo que vende la empresa, o los funcionarios del Estado, que van a hacer mañana, pasado, dentro de un mes, pero que no lo dicen. ¿No? Eso es información confidencial. Bueno, ¿existen agentes que tienen información privada que no se refleja total o parcialmente en los precios? Sí, siempre. Los de adentro de la empresa tienen esa información. Por eso, en las regulaciones del mercado de capitales existe la prohibición de hacer uso de lo que se llama información confidencial. Y está seriamente castigada a los, por ejemplo, directivos, gerentes de una empresa, operar en el mercado obteniendo ventajas porque tienen información privilegiada que los de afuera no la tienen, porque juegan con ventajas. Bueno, en función de esos 3 grupos, o 3 tipos de mercados de información disponible, FAMAC clasifica los mercados en 3 grados de eficiencia. Mercados con eficiencia débil, también llamados ineficientes, weak form test, o
son donde los precios históricos, o sea, esos mercados están alimentados únicamente por información histórica. Y esos precios históricos, o sea, cuánto valió la acción o el bono en los últimos 6 meses, 1 año, 2 años, no me sirven para predecir el comportamiento futuro del precio de ese instrumento, porque están basados nada más que en información histórica. Los mercados de eficiencia semifuerte, o son aquellos, en el segundo, que tienen información histórica, más información presente, más información publicada. ¿Sí? Bueno, esos mercados tienen un cierto grado de eficiencia. Y el mayor grado de eficiencia son aquellos mercados en que los precios están reflejando todo tipo de información, ¿no? Incluido la verdad. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver esa frasecita, lo vamos a observar por este gráfico. Acá mostramos el FX el tiempo, y allá el precio de cotización de un instrumento colectivo. Bueno, digamos que este instrumento vino teniendo estos precios, cotizando, subiendo, bajando, y hoy hay un anuncio. La empresa o el gobierno hace un anuncio, digamos, respecto de que sea el emisor de ese instrumento, hace un anuncio. Si estuviésemos disponiendo toda la información, la histórica, presente, publicada y aún la confidencial, el precio, digamos, y supongamos que esa información y esos anuncios, ¿no? Y esa información privilegiada hace que este valor suba. Ahí el ejemplo está mostrado como que incrementa el valor del instrumento, podremos buscarlo al revés también, que baja. En este caso está como que sube. Automáticamente el precio va a acompañar esa suba en igual, instantáneamente y en la misma proporción, porque se va a seguir manteniendo esta casi igualdad. ¿Sí? Entonces, acá el precio va a subir automáticamente y después va a seguir funcionando. Y supongamos que ese es la línea hecha verde, que era la del precio, pero además reflejaba el valor. Entonces, en un mercado eficiente, el precio va a aumentarse instantáneamente. Ahora, en mercados que no sean, que tengan eficiencia semifuerte o débil, no se va a producir ese ajuste de precio. El valor habrá aumentado y el precio no va a aumentar en la misma proporción y en el mismo momento. Pueden ocurrir dos cosas. Pueden ocurrir o una reacción demorada, o sea que el precio en vez de hacer así, venga por acá, se vaya ajustando paulatinamente hasta un día volver a reflejar el valor, a igualarse al valor. Por lo tanto, hemos dejado una zona sin culpa. O puede ser que por el contrario, nos entusiasmemos con esa información y el precio suba mucho más de lo que representaba como valor esa decisión. Y entonces el precio se fue para arriba y después se va a ir acomodando hasta llegar un momento en que se iguale al valor. Bueno, en esas dos ocasiones en donde el precio es menor que el valor o el precio es mayor que el valor, que es la zona que está pintadita en el rojo, únicamente en esas dos, o sea que son mercados de eficiencia semifuerte o débil, existen oportunidades de inversión con valor actual positivo, sea mayor que cero. ¿Por qué? Porque si yo, supongamos, compro acá, estoy ganando, porque ya estoy comprando este precio lo que vale aquí. Este día yo vengo y compro, pago el precio, la reacción haya sido demorada, compro acá y esto vale un día, yo voy a ir ganando todo esto. ¿Sí? Si por el contrario compré acá, porque la reacción fue exagerada del mercado, pero yo compré también acá, habré perdido y otro habrá ganado. Porque hay una cosa importante, ¿no? Esto de la bolsa. En la bolsa siempre lo que uno gana, otro pierde. Es un juego de suma cero.
yo vendo y hice un gran negocio, compré una cosa y gané plata, el que perdió, el que me la vendió, perdió de ganar, tuvo un voto de oportunidad. Se perdió de ganar lo que lo gané. ¿Sí? Bueno, o sea, entonces, en estos dos casos hay la oportunidad de inversión da un van positivo, ¿no? Distinto de siempre. En cambio, si estoy en un mercado perfectamente eficiente, en donde el precio me refleja acabadamente el valor, ahí no hay oportunidad de inversión. Por lo tanto, fíjense la paradoja, que lo que estamos pretendiendo, la teoría financiera pretende que los mercados sean eficientes, ¿sí? Que tengan toda la información. Pero resulta que en esos mercados no habría oportunidad de hacer negocios, porque no habría inversión, digamos, que sea beneficiosa, que alguien gane. Y nadie va a invertir si es que la previsión es no ganar. Bueno, esto no lo vamos a desarrollar ahora, porque son pruebas que hacen 20 años después, hacen pruebas de predictibilidad de rendimiento, estudios de acontecimientos y toda la información privada, tratando de mostrar, digamos, esa teoría que había presentado 20 años antes, si se daba ese control. 2 minutos nomás, terminamos ahí. Las expectativas racionales, esa de Newton, ¿se acuerdan? Racionalmente en procedimiento y técnica, pero nivel satisfactorio nomás de elección de la decisión. Las expectativas racionales, dice, producen errores aleatorios. Esto está tomado de un señor, de un profesor en España que se llama Hoy, lo cité ahí para que producen errores aleatorios. O sea, yo puedo ganar o perder, equivocarme en mi decisión, pero eso va a ser fruto del azar, fruto de esa caminata del borracho en la cubierta de un barco en mar picado. O sea que no se puede predecir el error. ¿Sí? Y las expectativas adaptables, que es otro, o sea, lo que ustedes desarrollan es que, bueno, uno en esa caminata aleatoria queda así, pero posteriormente dicen, bueno, pero además la gente, bueno, ya no estará borracha, ¿no es cierto?, trata de adaptarse, supongamos que ahora que ya no está borracha, está en el mismo barco que se mueve, entonces, el barco se mueve, él tampoco sabe a dónde va a terminar poniendo el pie, pero él empieza a ver cómo se mueve y trata de adaptarse a ese movimiento y entonces ir aprendiendo, digamos. Entonces, las expectativas adaptables producen errores sistemáticos que permiten ir corrigiendo, aprendiendo de los errores pasados. Y entonces, en un proceso sucesivo, cada vez esos errores se van achicando, digamos, porque empieza a adaptarse a eso. Bueno, lo vamos a dejar ahí por ahora.